Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Soy Paula Taría, ante todo espero que se encuentren bien y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la liquidación anual de cuarta categoría del 2019. Bueno, quienes actuaron como agentes de retención al 31 de diciembre del 2019 por el régimen de la Resolución General de AFIP 4003 sobre sueldos en relación de dependencia, jubilaciones y o pensiones, tienen que practicar la liquidación anual con el objeto de determinar cuál fue la obligación definitiva de cada sujeto pasible o beneficiario por las ganancias que estos hayan obtenido durante todo el año calendario 2019, ¿sí? Y ese plazo que tienen para practicar y de corresponder presentada a la AFIP esa liquidación anual, que en principio era hasta el 30 de abril del 2020 y que después se postergó hasta el 29 de mayo del 2020, gracias a la Resolución General de AFIP 4725, que salió publicada en el Boletín Oficial el 28 de mayo, se posterga con carácter de excepción ese plazo hasta el 3 de julio del 2020. Y el ajuste que surja de la liquidación anual se va a retener o devolver, según el caso, en el primer pago que se realice con posterioridad a esa fecha o en los siguientes, si no fuera suficiente, y hasta el 10 de agosto, ¿sí? Y a su vez, en el SICORE se va a informar y se va a ingresar esa retención hasta las fechas de vencimiento previstas para la presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo resultante correspondientes a la primera quincena de julio del 2020, donde se deberá consignar allí como fecha de retención 3 de julio del 2020. A su vez, aprovecho para comentarles que esta Resolución General de AFIP 4725 también estableció un plazo especial hasta el 30 de junio del 2020 para que aquellos sujetos que debieron haber practicado las liquidaciones finales o informativas entre los meses de enero a mayo de este año puedan hacerlo también con esta prórroga hasta el 30 de junio.
La liquidación anual es la herramienta con la que cuenta el agente de retención para poder corregir con posterioridad al cierre del año calendario aquellas retenciones mensuales que practicó en forma incorrecta, ya sea en defecto o en exceso. También en la liquidación anual va a poder computar aquellas deducciones admitidas anualmente, es decir, los honorarios por servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica, bajo las condiciones que prevé el anexo 2 de la Resolución General de AFIP 4003, así como las sumas pagadas en concepto de seguro de vida y seguro de retiro privado, cada una de ellas con el tope de 12.000 pesos para el 2019. Bueno, y antes de proseguir con nuestro esquema de la liquidación anual para el 2019, es muy importante hacer un alto porque tenemos un tema para este periodo fiscal con lo que son los importes de las deducciones personales previstas en el artículo 30 de la Ley de Ganancias en los incisos A y C, que tienen que ver con el mínimo no imponible y la deducción especial incrementada, ¿sí? ¿Se acuerdan que después de las PASO, el año pasado, salió el decreto 561 del 2019, incrementando el mínimo no imponible y la deducción especial incrementada en un 20%, ¿sí? Como una medida de alivio, ¿sí? Y eso se reflejó en la Resolución General de AFIP 4546, que tenía las tablas que había que aplicar para calcular la retención a partir de septiembre del 2019 y hasta diciembre del 2019. Luego, el problema es que salió el 23 de diciembre del año pasado la Ley de Solidaridad, la 27.541, donde en el artículo 46 aclaraba que ese aumento del 20% en el mínimo no imponible y en la deducción especial incrementada tenían que ir por fuera de esos conceptos, ¿sí? Algo así como que el mínimo no imponible sigue siendo de 85.848 pesos con 99 centavos, también para los empleados en relación de dependencia y para los jubilados y pensionados que no apliquen la deducción específica en reemplazo del mínimo no imponible y la deducción especial incrementada. ¿Y cuál es el efecto de esto? El efecto es que ustedes saben que hay muchas deducciones que tienen como tope o referencia al mínimo no imponible. Por ejemplo, la deducción de servicio doméstico. Entonces, para esos topes hay que considerar que el mínimo no imponible para el 2019 fue de 85.848,99 y no el de 103.018,79. Y recientemente, el 28 de mayo del 2020, se modificó a la Resolución General de AFIP 4003 para justamente actualizar el modelo de la liquidación anual para el 2019 teniendo en cuenta estas disposiciones. Entonces, bueno, y ahora retomando el esquema de la liquidación anual, sí a la ganancia neta acumulada menos las deducciones admitidas únicamente al momento de la liquidación anual, le restamos las deducciones personales del artículo 30 de la Ley de Ganancias, que recordemos que son el mínimo no imponible, la deducción especial incrementada y para aquellos jubilados y o pensionados que no tengan ingresos de otra naturaleza y que no tributen bienes personales, sustituyen a estas dos deducciones por la deducción específica, ¿sí? Y en ambos casos, cargas de familia de tener el beneficiario. Entonces, así arribamos a la ganancia neta sujeta a impuesto, que le restamos de la base de cálculo ese incremento del 20% en el mínimo no imponible y en la deducción especial incrementada
como les expliqué antes, por el decreto 561 del 2019, para así arribar a la verdadera base de cálculo para la retención y en este caso la liquidación anual. Y como les expliqué recién, este esquema, este formato, ya está exteriorizado en el anexo de la 4003, en el anexo 3 de la 4003, que es el que tiene el modelo de liquidación anual, ¿sí? Ese modelo de liquidación anual, recordemos que en principio se tiene que, el empleador, agente de retención, tiene que practicar esa liquidación anual hasta, dijimos, el 3 de julio de este año y presentarla a la AFIP a través de el armado de un archivo en TXT que tiene que transferir a través del servicio web de presentación y pagos con clave fiscal y lo tiene que armar a ese archivo TXT en función de el diseño que figura en el manual en la página web de AFIP en la parte de micrositio del 572 web. Y para así obtener, si está todo ok y no hay observaciones, el formulario 1357 que el trabajador va a poder consultar a través del servicio web SIDADIC Trabajador. Hay una excepción, o sea, si los haberes brutos o los sueldos brutos no superaron en el año 2019 el 1,5 millones de pesos, o son, mejor dicho, son menores a 1,5 millones de pesos, y no hubo ningún motivo por el cual al beneficiario no se le pudo practicar la retención, ahí tiene la opción el agente de retención, del lugar de confeccionar la liquidación anual a través del armado del archivo TXT, directamente le puede entregar al trabajador una copia de la liquidación confeccionada según este modelo del anexo 3 de la 4003, sin necesidad de tener que presentarla a la AFIP. Bueno, y en base a la ganancia neta sujeta a impuesto, con la particularidad que vimos recién, que está como desglosada en dos, nos fijamos qué tramo de la escala del impuesto corresponde aplicar para determinar el impuesto, y contra eso podemos computar estos pagos a cuenta. Las percepciones de aduana por importación definitiva de bienes. Esas percepciones tienen ciertos requisitos para poder computarse como pagos a cuenta en esta liquidación anual. Por ejemplo, que el trabajador no esté inscrito en ganancias, que no tenga que presentar declaración jurada determinativa de ganancias y que no tenga otros ingresos, ¿sí?, fuera de la relación de dependencia o la jubilación o pensión. A su vez, recordemos que resulta computable como un pago a cuenta el crédito por impuesto al cheque. Si se generó el impuesto a partir del 1 de enero del 2018, recordemos que es crédito de impuesto tanto el 33% sobre los créditos como el 33% sobre los débitos. En cambio, si ese impuesto al cheque se generó antes del 1 de enero de 2018, lo que vamos a poder tomar como pago a cuenta, como crédito del impuesto a las ganancias, es el 34% exclusivamente sobre los créditos bancarios. Y a su vez, podemos, si tuvimos percepciones de la 3819, que recordemos que era cuando pagábamos en efectivo paquetes al exterior a través de agencias de viajes o turismo, o también pagábamos en efectivo pasajes al exterior, nos hacían una percepción del 5%. Esa percepción todavía existe y resulta computable como pago a cuenta en ganancias. Entonces, a este impuesto determinado menos los pagos a cuenta, los vamos a comparar con la totalidad de las retenciones que se le practicó al beneficiario, trabajador o jubilado o pensionado, durante todo el año 2019.
y de esa comparación podemos llegar a 3 resultados posibles. Si el impuesto determinado menos los pagos a cuenta me da una cifra igual a las retenciones que soportó el beneficiario durante todo el año, entonces quiere decir que no hay ningún ajuste a practicar en la liquidación anual. En cambio, si de esa comparación entre el impuesto determinado menos los pagos a cuenta y las retenciones practicadas resulta que el impuesto determinado menos los pagos a cuenta es mayor a las retenciones que soportó el beneficiario durante el año, quiere decir que surge un saldo a pagar de la liquidación anual, es decir, una diferencia a retener. En cambio, si el impuesto determinado menos los pagos a cuenta fueron menores al importe de las retenciones que se le practicó al trabajador durante todo el año, quiere decir que esa liquidación anual arroja como ajuste un saldo a favor, es decir, una diferencia a devolver. Una aclaración. Es muy frecuente ver como error que en el renglón de retenciones practicadas de la liquidación anual ya le agregan el ajuste de la liquidación anual. Eso está mal. En el renglón de retenciones practicadas tienen que ir las retenciones que se le practicó al beneficiario, al sujeto pasible durante todo el año, pero de enero a diciembre del 2019, no al momento de la liquidación anual. El ajuste de la liquidación anual va en una línea aparte, como tal, como ajuste de la liquidación anual. Bueno, y para finalizar les dejo este pequeño caso práctico como para afianzar los conceptos que estuvimos hablando antes. Tenemos al trabajador Pedro Cuarentena, que tuvo pluriempleo durante el 2019. La esperanza fue su empleador que actuó como agente de retención, que le retuvo 153.296 pesos con 76 centavos durante todo el año 2019, y el otro empleador fue la universidad. No tiene cargas de familia Pedro Cuarentena, y en el 572 web informó honorarios médicos por un total facturado de 1.000 pesos, le reintegraron 407, lo cual sobre esa diferencia el 40% es de 237 pesos con 20 centavos, que va a ser deducible porque justamente no supera al 5% de la ganancia neta. Bueno, y como vamos a ver que las remuneraciones brutas que tuvo Pedro Cuarentena no superaron, o en realidad fueron menores a 1,5 millones de pesos, entonces el empleador que actuó como agente de retención, Esperanza Sociedad Anónima, le practicó la liquidación anual en papel, ¿sí? En forma manual, conforme el modelo que está en el anexo de la 4003, ¿sí? Acá vemos el encabezado y las remuneraciones. Acá está la parte de las abonadas por el agente de retención. Bueno, aquí visualizamos las remuneraciones provenientes del pluriempleo. Aquí se exteriorizan las deducciones aplicables, ya sean las que provienen del propio recibo de haberes del empleador que actuó como agente de retención, o de las demás deducciones informadas en el 572 web, concernientes a pluriempleo. Y en esta pantalla vemos la incorporación en la liquidación anual de la deducción admitida solamente en ese momento, que es la que informa de 572 web, que tiene que ver con los honorarios por servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica, que habilita a computar el anexo 2 de la 4003. Bueno, y aquí podemos visualizar justamente cómo es la exposición del aumento del 20% de los importes del mínimo no imponible y la deducción especial incrementada por el decreto 561 del 2019, justamente a raíz de lo que dice el artículo 46 de la Ley de Solidaridad, ¿sí?
que ese aumento del 20%, los 17.169 por un lado y los 82.415 por el otro, van en forma separada del concepto mínimo no imponible y del concepto de deducción especial incrementada. Bueno, finalmente arribamos a la determinación del impuesto, ¿sí? Tenemos aquí una remuneración neta sujeta a impuesto de 629.384 pesos con 43 centavos. Allí, a lo cual le aplicamos el tramo de la escala del artículo 94 de la Ley de Ganancias en el texto ordenado del 2019, que lo tienen al final como un anexo. Y por lo tanto llegamos a determinar que el impuesto es de 153.213,74. Ahí vemos el efecto de ese pequeño importe que computamos como deducción por honorarios médicos. Por eso, comparado con el impuesto retenido y sin haber pagos a cuenta, esta liquidación anual arroja como ajuste una diferencia a devolver, un saldo a favor de 83 pesos con 2 centavos. Una aclaración que no les hice antes. Supongamos que el caso hubiera sido distinto y en lugar de dar un saldo a favor o una diferencia a devolver, hubiera dado un saldo a pagar o una diferencia a retener. Tengan presente, vieron que para el cálculo de la retención mensual automáticamente se aplica un tope, que la retención mensual no puede superar el 35% de la remuneración bruta de la que corresponde al momento del pago. Aquí, para la liquidación anual, no se aplica automáticamente, en forma automática, ese tope del 35%, ¿sí?, sobre la remuneración bruta correspondiente al pago de que se trate, salvo, dice, que el sujeto pasible de la retención hubiera manifestado expresamente mediante nota su voluntad de que le aplique ese límite. Esto es muy importante porque si pudo haber habido casos, no sé, por ejemplo, pluriempleo que no se informó mensualmente y que se informa todo en el CIDADIC después que cierra el año. Supongamos que se informó en el CIDADIC en enero del 2020, pero por el 572 web del 2019, obviamente. Entonces no hay otra forma de recién computar ese efecto de agregar el pluriempleo en la liquidación anual. Y si es muy importante esos montos, puede ser que la diferencia a retener puede llegar a ser superior al 35% de esta remuneración bruta correspondiente al pago de que se trate. Entonces es muy importante saber que allí no opera este tope automático, sino que el trabajador o el jubilado y o pensionado, el beneficiario, lo tiene que pedir por nota. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por todo. Hasta luego.